deben estar a la misma altura, ¿sí? Recuerden ustedes que no van a programar para ustedes mismos, ¿sí? No se van a pagar por hacer programas. Se supone que les van a pagar a ustedes para que hagan sistemas para otras personas. Entonces, estos sistemas deben quedar perfectamente claros para la persona a la que le van a entregar su trabajo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar después de donde dice estructura general del programa. ¿Ya imprimieron sus hojitas? ¿Sus apuntes? No, maestra, no las he imprimido yo. Bueno, pero las tengo abiertas aquí ahorita. Muy bien. Si no leen, no van a avanzar, ¿sí? Yo pues jamás los voy a obligar a que hagan lo que no quieran hacer. Si no quieren aprender, pues bueno. Incluso hasta me pueden decir, maestro, la verdad es que a mí no me interesa entrar a la clase y pues yo les pongo igual el 6, ¿no? Pero si quieren realmente aprender, tienen que aplicarse. Entonces, en donde dice unidad 2 y dice tipos de datos y operadores, dice que las letras y dígitos son utilizados para formar variables, ¿sí? Vamos a hablar de las variables. ¿Quién me quiere comentar qué es una variable? Niños. ¿Un dato cualquiera? ¿Un dato cualquiera? ¿Así de plano? Es un dato que se modifica y que tiene una referencia, es decir, hay una relación, la variable necesita una referencia y puede ser modificada. Muy bien. De lo que dice Gerardo, me parece muy correcto. Una variable, en términos coloquiales, es algo que cambia constantemente, ¿sí? Pero aquí dice que las letras y los dígitos son utilizados para formar variables. Por lo tanto, las variables deben ser únicas. Al decir único significa que deben tener nombres que no se repitan, ¿sí? Entonces, por otro lado, las variables están formadas de tipos de datos. Pregunta, ¿para qué me sirven los tipos de datos? Para guardar información. Para guardar información, pero solo para eso. Para hacer Y para usarlo. Sí, hasta ahí ya llegamos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el trasfondo de los tipos de datos? Yo les comentaba que soy un poco tontina y que a mí me cuesta mucho trabajo entender las cosas. Y si yo no las entiendo, me es muy difícil aprenderlo. La pregunta es, ¿para qué me va a servir los tipos de datos? Porque una variable está formada por un tipo de dato y un nombre único. Cuando digo nombre único, hagan de cuenta que es como el CURP, que en este país no existe dos CURPs iguales. Entonces, pregunta, más allá de para crear variables, ¿para qué me sirven los tipos de datos? Para asignar funciones específicas. Para asignar funciones específicas, ¿será cierto? En la siguiente hoja habla sobre los tipos de datos, ¿eh? Hijitos lindos, no para están poder sobre la almacenar hojas. Niños, los voy a regañar. Si no van a leer y no van a estudiar, esto va a ser una perdedera de tiempo. ¿Para qué son los tipos de datos? ¿Cuál es el objetivo final de los tipos de datos? Poder almacenar información. Poder almacenar información, pero hay una parte muy importante, que aparte de almacenar información, está el hecho de que donde yo almaceno, que es un segmento de memoria muy pequeñito llamado pila, ¿sí? En ese segmento no podemos meter demasiada información, ¿sí? Porque acuérdense, hagan de cuenta que la memoria, ¿sí recuerdan ustedes qué es la memoria? Pues es una unidad de almacenamiento.
pues es una unidad de almacenamiento, ya sea su USB, ya sea un disco duro externo, su disco duro, o la RAM, ¿sí? A micro SD también. Ajá. Entonces, al final de las cuentas, la memoria me va a servir para guardar, pero en el caso de la programación, en el caso del compilador, lo que utiliza es la pila. La pila es un segmento muy chiquitito de la RAM donde nosotros vamos a gestionar nuestras variables, ¿sí? Y por supuesto también los tipos de datos. Si ustedes checan en la siguiente hoja, aquí me dice los tipos de datos, me dice los tipos de datos y cuántos bytes, perdón, ¿alguien conoce a Abel Pérez Díaz? No, maestra. No, maestra. Déjeme, le digo que estamos en clase. Ay, Dios. Bueno, entonces ya me perdí. Bueno, sí, en los tipos de datos. Si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, dice que un tipo char ocupa un byte, que un tipo short ocupa 2 bytes, pero en este caso, tanto el short como el int ya no es de 2 bytes, ya se convirtió en 4 bytes porque el procesador ya es de 64 bits. Pero entonces aquí me va diciendo cuáles son los tipos de datos y cuánto espacio ocupa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si nosotros nos dedicamos a llenar la pila con variables y variables y variables y variables? Hagan de cuenta que es como un vaso que una vez que se llena se empieza a derramar, ¿sí? En el caso de la pila se desborda y si tengo información fuera de... Ay, perdón. De verdad que estos niños. Bueno, entonces, hagan de cuenta que es como un vaso. En el caso de la pila, como tengo información en la RAM, si eso se empieza a desbordar, puedo dañar información que está ahí, ¿sí? Entonces, para evitar eso, se debe tener una buena gestión de los tipos de datos y de las variables, ¿sí? Isma, ¿estás grabando, hijo? Bueno, gracias, mi vida. Entonces, también vamos a ver, entonces, punto número 1, para las personas que no han programado, ¿qué están haciendo? Escucho tecleos. ¿Qué están haciendo? Yo estoy cambiando de pestaña porque tengo abierto mis documentos en otra pestaña. Perdón, voy a silenciarme. No hay problema. Bueno, entonces dijimos que una variable va acompañada de un tipo de dato y de un nombre único. Entonces yo le voy a poner num, en este caso igual a 0. ¿Alguien sabe por qué tengo que igualar a 0 mi variable? ¿Mi variable de tipo entera? ¿Para que no decimales? ¿Para que no dé decimales? No. Para que empiece desde ese determinado rango. No. Bueno, recuerden... ¿Porque está apagado? No. Para que no tenga ningún tipo de valor. Exactamente. Para que si hay basura, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando tengo una memoria, así como su ese donde escuchan su música, si ya no tengo más espacio y escribo otra canción, pues igual y se reescribe, ¿no? Entonces, en el caso de las variables en antaño, la memoria, si estaba ocupada, no importaba. La variable se creaba, pero los datos que tenía, esos se quedaban ahí almacenados. Entonces, para evitar eso, se inicializaba con algo, ¿sí? En este caso, con 0, y
Con eso se borra todo lo que haya tenido, se borra y ya queda en 0. ¿Sí? Entonces, habíamos hablado de la consola de entrada y de salida. Habíamos dicho que cout es consola de salida. Después tengo estas dos flechitas que son el menor que serían mi operador de inserción. Estas dos no son separadas, es un solo operador, ¿sí? Que se llama operador de inserción. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a insertar en la consola de salida? Voy a insertar, en este caso, una cadena, ¿sí? De lo que habíamos hablado la vez pasada es que lo primero que tengo que hacer es pedir datos, ¿sí? Después, esto va a servir para el primer operador de inserción. Después, para informarle al compilador que ya terminó la línea, ¿sí? Y que ya es fin de línea, le voy a poner el o final de línea y un punto y coma, ¿sí? En este caso, yo ya tengo el vaso o el recipiente donde voy a recibir mi dato y entonces con Sein, que dice que lo que venga de la consola de entrada, y nuevamente vuelvo a usar mi operador de inserción. Ojo con esto, porque si lo ponen al revés, no funciona. Entonces dice que lo que venga de la consola de entrada lo debo de guardar en mi variable num, porque esa es la variable que yo creé para este propósito, ¿sí? Después voy a decirle que haga un doble salto de línea, y le voy a decir también que imprima lo que tenga num, lo que se guardó. Entonces, habíamos dicho que en este caso la función main debe regresar un valor de tipo entero, pero como en el main no se hacen operaciones o no se utiliza prácticamente nunca para hacer una función que retorne un valor, yo pongo return 0, ¿sí? Que significa que no está regresando nada. Ahora bien, es que creo que el día de ayer no se veía muy bien, pero aquí están los 4 cuadritos de los que les platicaba, ¿sí? Que es para compilar. Lo voy a compilar y cuando ya está listo, si se dan cuenta, aquí dice que hay 0 errores y 0 advertencias. Y entonces, ahora sí, lo voy a correr, le voy a dar un valor y esto es lo que debe de aparecer. ¿Estamos bien, hijos? Una pregunta más, ¿con qué, bueno, puedo sacar las comillas que sacó en Dame un número? Bueno, pues yo la saco con el shift y con el número 2, arriba tiene como las comillitas. Ah, sí, vale. Gracias. De nada. Maestra, hay una pregunta. En el caso de cuando escribe las mayúsculas, ¿es importante escribirlas con mayúsculas o...? Muy bien. Ese es el siguiente punto. Dice, las variables son identificadores cuyos valores son cambiantes durante el proceso del programa. Y dice también que se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Suponiendo, yo ya declaré a num con mayúscula, pero se me van las 4 y resulta que quiero almacenar con num en minúscula. Y aquí me va a aparecer un error porque dice que no, num en minúscula no ha sido declarado, ¿sí? Entonces me va a marcar un error. Y eso es algo muy importante, sobre todo cuando empiecen a trabajar con sistemas grandes, que una vez que declaran una variable, ¿sí? La copien y la peguen donde la van a utilizar. Porque esto es muy chiquitito, pero cuando trabajen con cosas grandes, pues ya va a ser otro cantar. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien, hijos? Yo tengo una duda. A ver. Lo que pasa es de que yo le doy en compile log, o bueno, ahí donde usted le dio, y no me sale nada. Ni error, ni nada. ¿Aquí? Sí. A ver, otra vez. ¿Ya está guardado? Sí.
A mí tampoco me sale nada, pero le pongo F10 y ya me sale, maestra. Ah, pues ya para correrlo. A ver, hijito lindo, ¿ya le diste? Sí. Sí, Dale pero no. F10, dale F10 a ver si. No, no me sale nada. Entonces no sé qué esté pasando. Porque se supone que si ya está todo guardado y ya lo compilaste, te debe de aparecer esto. Esto que está aquí. ¿Ya? Ya salió con F10. Ujú. Bueno, entonces, también aquí habla de una cosa llamada constante. Una constante es algo que nunca cambia. Como por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de una variable, perdón, de un dato constante? ¿Un número? Sí, un número. El tiempo. El tiempo, no. Por ejemplo, el número pi, ¿puede ser? El número pi, ¿sí? Que es 3.1416 y que ya sabemos que es un dato que jamás va a cambiar, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren convertir algo en constante, nada más basta con que le pongan la palabra de constante. ¿Y qué pasa si yo voy a pedir un número? Ya me marca el error aquí, ¿sí? Y dice que hay una ambigüedad porque es un dato de tipo constante. Ah, por aquí lo dice. ¿Sí? Entonces, si queremos que algo sea constante, pues obvio, no debemos pedir datos para esa variable. Para ese dato. Realmente, cuando algo es constante como el pi, no vale la pena crear la variable constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya sabemos cuál es su valor, no tiene ningún sentido crearlo, a menos que se utilice muchas veces. Ahí sí. Pero si no, recuerden ustedes que cada variable que ustedes crean es un espacio en la memoria de la pila, ¿sí? Entonces, hay que tratar de tener una buena gestión de la pila. Muy bien, vamos a checar las palabras reservadas, ¿sí? Las palabras reservadas son todas aquellas palabras que pertenecen al lenguaje C. Por ejemplo, si yo quisiera en lugar de decir aquí que sea num, le quiero poner la palabra reservada char, ¿sí? Char es un tipo de dato fundamental, ¿sí? Por lo tanto, es una palabra reservada. Entonces, para esto, ahorita les va a marcar el error y les va a decir que no. Me está diciendo que no, ¿sí? El token en programación es como palabra reservada, ¿sí? Entonces, aquí de entrada no me va a dejar declarar con este tipo de dato, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar de los tipos de datos fundamentales, ¿sí? Aquí está dividido en dos partes. Los tipos de datos, para tipos de datos enteros, que sería char, short, in, long y enum. Enum yo no lo utilizo, pero sí utilizo los tipos de datos enteros. También tenemos los reales. ¿Quiénes serían los reales, hijos? Niños. Los que tienen el punto decimal. Los que tienen punto decimal. Perdón, perdón, permítame tantito. ¿Qué pasó, nene? Hijita, pero no está cargada todavía. Déjame ver. Tiene muy poquito, toma.
Sí, mi amor. Lleva todo si quieres. Ya, mi vida. Repasa tu chino, por favor. Sí, mi amor. Entonces, en el caso de los tipos reales, ¿sí? Ya saben ustedes que pueden utilizar float. Float es un real en simple precisión, significa que a partir del punto hacia la derecha voy a tener 4 a máximo 5 decimales, pero que los que yo puedo ver, ¿verdad? Pero si yo quiero hacer una operación más precisa, ustedes ya saben que mientras más dígitos a la derecha tenga, más decimales, es mucho más precisa la operación. Puse 20. Muy bien, vamos a checar. Y entonces aquí me está pidiendo un entero y me está pidiendo un número flotante. Y así es como queda. Ahora, ¿qué pasaría si yo meto un número flotante en una variable entera? Me está pidiendo un entero y yo voy a poner 3.1416. Si se dan cuenta, la parte entera lo está guardando en la variable entera y los decimales lo está guardando en el num2, que es de tipo flotante. ¿Dudas hasta aquí? No, vamos a ver. Bien. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. La parte de los tipos de datos fundamentales que a mí me interesa es que se aprendan cuánto ocupa un char, cuánto ocupa un short, cuánto ocupa un int, un long, un flotante y un double, ¿sí? Porque incluso en el siguiente semestre, ¿no? Y hasta en el tercer semestre, hay un profesor que les dejó un examen, eso me lo preguntó una exalumna, les dejó un examen y le pregunta de qué tamaño es este tipo de dato definido por el usuario. Y me muestra los datos. Pero entonces, como ella no entendió en su momento la importancia del número de bytes que ocupa cada tipo de dato, no supo responder. Así que por eso para mí es muy importante que ustedes entiendan cuántos bytes ocupa, entre otras cosas porque ya saben ustedes que si yo lo que quiero es tomar un vaso de agua y paso una vasija, ¿es lógico? No. Pues no, voy a pasar un vaso. ¿No? Y cuando mucho una taza, pero no voy a pasar una vasija. Entonces, esas son las consideraciones que ustedes deben tener en cuenta, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos lo mínimo, ¿sí? Lo básico, ¿recuerdan ustedes que el día de ayer yo les preguntaba cuáles son los pasos lógicos para programar? ¿Cuáles son los pasos lógicos para programar? Sería pedir datos, realizar operación y resultado. Ándale.
Muy bien, por lo menos alguien sí me escuchó, ¿sí? Entonces, es el orden lógico, pedir datos, realizar operaciones e imprimir el resultado. Muy bien. Si yo les dijera, y si pueden hacerlo de una vez, si ya tienen el software en su máquina y lo pueden hacer, pregunta, si yo quiero calcular el área de un círculo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Antes que nada, antes de pedir datos, realizar operaciones e imprimir. Establecer la fórmula del área del círculo. ¿Y cómo lo establecemos? Declarando variables. Muy bien, pero entonces no necesitamos establecer ninguna fórmula, más bien declarar variables. Y lo primero en lo que debo de pensar es qué información yo ya tengo y qué información voy a pedir al usuario, ¿sí? Y en función de eso, voy a construir mis variables. Pregunta, ¿cuántas variables yo tendría si área es igual a pi por radio al cuadrado? 2, ¿no? 2. ¿Sí? Oh, ¿De qué tipo serían? ¿constante? No, constante. Sería Flotante. flotante. Flotante, ¿sí? Entonces, voy a decir que mi variable área va a ser de tipo flotante y está inicializada con 0. Después tengo que pedir ¿qué cosa? El área es donde voy a guardar, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué otra cosa me haría falta? Pedir los datos. Pero ya no necesito otra cosa. La fórmula. Crear la variable del radio. Crear la variable del radio, porque hasta ahorita no tengo ninguna tasa donde recoger el valor del radio. Entonces, el radio ya puede ser entero o puede ser flotante, suponiendo que sea flotante. Entonces, ya tengo las dos variables con las que voy a trabajar. Déjenme ver dónde están mis niñas, porque nomás no escucho bien. Vázquez Ramírez, ¿estás ahí? Sí. Preséntate como espíritu chocarrero. Sí, aquí estoy. Prende tu cámara. Voy. A ver, ya la prendí, pero tarda un poquito en agarrar. No Ya sé te si vi, la mi veo. cielo. Ya te vi. Entonces, a ver, Vázquez. Pregunta. ¿Qué dato es el que yo voy a pedir? Vázquez. El radio. Perdón, prendí la cámara en lugar del micrófono. Entonces, voy a pedir el radio. Entonces, ya sabemos que Cout es para salir a la consola, las comillas dobles es para imprimir la cadena en la consola, y le digo, dame el radio. Y por supuesto, voy a utilizar el CIN para almacenar el radio. Sharon. ¿Es Sharon? ¿Sharon? Sí, es Sharon. A ver, mi amor, entonces, ya tengo el radio. ¿Cuál sería el siguiente paso, hijita? También sería pedir el área, ¿no? Porque es la que nos está faltando. A ver, mi amor, pensemos. Que la fórmula dice, área es igual a sí, pi perdón. por radio al cuadrado. Entonces, el área es lo que tú tienes que calcular, ¿no? Ajá. ¿Cómo quedaría? Si tienes el radio, sería área es igual a al resultado de radio, ¿no? Porque es área es por radio. Y ya sabemos que vale 3.1416. 16. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Ajá. Sí.
por radio al cuadrado. Entonces, pues, tengo radio, y digo radio por radio porque todavía no hemos visto las funciones matemáticas. Entonces, ahora sí, dice que área va a ser igual a 3.1416 por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿qué tendríamos que hacer, Sharon? Concluir a ver, es pi por radio al cuadrado. Sería sería terminar como la operación, que ya me perdí. No, es que la operación ya está terminada, hijita. Sería el resultado. Imprimir Ah, el resultado de conclusión. Ay, ya salieron los Quijotes. Es que me perdí un poquito. No olvides, después te van a querer invitar a tomar café. Ok. Entonces, a ver, mis Quijotes, ¿cómo quedaría? Quijotes. Niños. Ahora sí se callan. ¿Cómo es eso posible? Sharon, vuelve a hablar. ¿Serían 2 comas resultado? El área. Lo que tenga guardado la variable área. Sharon, cariño, tienes que ponerte a estudiar más. Sí. Sí como sí o sí como ya. No, sí, es que como cuando me habló tenía que salirme del programa, entonces me perdí un poquito en salirme y eso, entonces por eso como que mi ser se confundía todo y pues perdón. Tu ser se confundió. Sí. Ay, mi amor. Bueno, mi vida, a ver, vamos a ver entonces. ¿Algo que haga falta? Pregunta en general, ¿algo que haga falta? ¿El return? Ya está bien, ¿no? Ya que está retorno. ¿Sí? Entonces, ya lo voy a compilar. Y lo voy a achacar. Y suponiendo que digo 2, entonces da 12.56, por si lo quieren verificar. ¿Sí? ¿Alguna duda existencial? Niños. No, maestra. A ver, si yo les dejara una tareita chiquita ahorita, ¿podrían hacerlo? Sería muy facilito, muy facilito. Las personas que ya saben programar, no hay ningún problema, ¿sí? Incluso si quieren retirarse, no hay problema. Pueden ver la repetición de la clase cuando en algún tiempito que tengan para no estorbarles. Pero las personas que no saben programar, quiero ver si pueden hacer algo así muy básico, ¿sí? Yo digo que sería intentarlo, maestra. Sí, claro. Bueno, entonces voy a cerrar mi visual y ahora son ustedes los que me van a compartir la pantalla. Las personitas que no saben programar me van a compartir su pantalla. Va a ser algo muy parecido a lo que acabamos de hacer, ¿sí? ¿Ya están listos para compartirme su pantalla? Maestra, uno le iba a comentar, bueno, aquí en el programa no me aparece para poderlo compilar ahorita. Bueno, no me aparece para poderlo compilar. ¿Cómo que no, hijito lindo? Sí, tiene que aparecer. Es que me aparece en gris. ¿En gris? Ajá. A ver, Sí. entonces a lo mejor tienes la consola abierta. Checa si no está la ventanita. Ajá. Ya ves que cuando compilas, aparece la consola, pero si minimizas, ahí la consola queda abierta. Checa si está abierto. Sí. ¿Están listos para compartirme pantalla? ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes van a participar? Maestra, ¿cómo comparto mi pantalla? Es que no me sale la opción o no sé dónde.
A ver, mi amor, mira, hay una, como cuadrito con una flechita hacia arriba. Ah, ok, ya. Ujú. Le vas a dar ahí. Y entonces donde dice tu pantalla completa, ¿sí? Ah, ok. Sí, Y ya. donde dice, ¿ya tú solita puedes? Sí, Bueno, gracias. bueno. Miren, todas las participaciones al final yo las tomo en cuenta, ¿eh? Nada más les digo. Mi cielo, using no es con mayúscula. Mueve más al centro tu pantalla, hijita. Más arriba, más arriba. Eso. Muy bien. Cuando estén listos, ¿me pueden avisar, por favor? Una duda, problema. A ver, hija, dime. Bueno, tengo ya mi programa de C++, nunca lo desinstalé, pero desde antes me daba que cuando yo hacía un programa y lo compilaba y todo, me volvía a salir la pantalla de otro pasado que ya había hecho. Entonces me está sucediendo ahorita. Lo que pasa es de que pero ya tenías programas hechos, cierra todo y no abras nada, porque es que les voy a decir algo que yo he observado en otros grupos, es que como yo les he dejado el código en la plataforma, entonces copian, pegan, compilan, copian, pegan, compilan, copian, pegan, compilan, pero al final de las cuentas se termina saturando la memoria. Entonces, algo pasa con el software que se traba y empieza a sacar resultados, pero de otros programas. Entonces, ciérrame todo, reinicia y vuelves a entrar. Ok, gracias. Dale, pues. ¿Ya están listos? Niños. Sí. Muy bien. Entonces, los demás, si quieren, pueden compartir pantalla en una pestaña, ¿sí? Para que yo los pueda ver. Entonces, la tarea es calcular el área de un triángulo. Ya saben que el área es base por altura sobre 2. Es casi lo mismo que acabamos de hacer, pero con un pelín de dificultad, ¿sale? Pueden comenzar a hacerlo. Alan. Bueno, maestra. Mi vida, de la foto que me acabas de mandar, en la línea donde está en azul, te hace falta la L. La L, sí. Pero, bueno, ya teniendo eso ya se puede poder compilar, sí, ¿no? Sí, Ponle la L. sí, voy. Alan, y arriba tienes 2 puntos en lugar de punto y coma. Vale, gracias, maestra. ¿Cuál es el problema, maestra? Es calcular el área
de un triángulo, que es base por altura sobre 2. Ok, gracias, maestra. Sharon, mi cielo, lo que estás haciendo está un poco mal. Nené, ¿En qué parte? Nené, déjame ver, voy a ver tu página, a ver si. Ahí no lo puedo. Es que pusiste float y luego pusiste los operadores de inserción, mi cielo. Ah, entonces el float sería Es área para- del triángulo nada más. O no. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O sigo mal? Ay. A ver, mi niño, permíteme tantito. Mi niño, ay, ¿qué niño es? Alguien me pregunta, sobre cuál es el problema con su programa. Les pido un favor, las preguntas mándenmelos al grupo porque ahí sí aparecen sus nombres y así no sé. Bueno, quien me está preguntando cuál es el problema, por qué le aparece un error en la línea 14, es porque arriba le hace falta un punto y coma. Ah, era yo, profesora. Ajá. Gracias. ¿Ya, mi cielo? Pero mándenmelo al grupo porque si no, no los distingo. Maestra, bueno, ya le corregí los errores, pero me sigue apareciendo así en gris, no me da la opción para compilar. ¿Qué programa estás utilizando, hijo? El DEP C++, el 5.11. No parece. Sí, bueno, de hecho ahí arriba con la foto está, bueno, a ver, Bueno, es que no se ve. Sí, déjale enviar. A ver, mi cielo, pero de entrada, ¿por qué tienes un nombre tan extraño? ¿Cuál? Eso de No sé, así bueno, ¿cómo se llama? Así lo... Vuelve a crear el archivo, hijo, pero créalo como yo les expliqué, con la paginita en blanco. Sí, maestra. Ay, ¿dónde quedé? ¿Cómo van? Yo ya terminé. Sharon, mi cielo, ¿cómo vas? Me atoré un poquito en A ver, la... de hecho, si quieren. Sharon, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Sí me escucha?
Santo Dios, ya se trabó esto. Ay. Ay. Mm. Maestra, ¿Me escuchan? Sí. sí. No, está. Sharon, ¿qué pasó? ¿Cómo vas, mi vida? Me atoré un poquito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver. Es que no me acuerdo si, bueno, puse lo de count, dame el área de, bueno, del triángulo, luego seguía el end y abajo le puse sin y le puse base por, bueno, la base por altura sobre 2, que sería como lo que sería para sacar el área del triángulo. Pero no sabía si ponerlo como en forma de fórmula o dejarlo así. ¿Cómo en forma de forma? Es que, ¿sabes qué? Casi que no veo tu pantalla. ¿La puedes hacer más grande? ¿Más grande o qué? Ujú. Ay. Ay. ¿Así está bien o...? No, es que me tienes que compartir tu pantalla, mi vida. A ver, permítame. Según yo se la estoy compartiendo. A ver, espera que... Es que se ve en pequeñito. Ay, es que no sé cómo... Sí. Puede fijar su pantalla. Ahí viene como un clipcito o algo así. Y le puede dar y fijarla. Ese. ¿Este? Sí. No, dice que Sharon por abuso. ¿Cómo? Que denuncia a Sharon por abuso, dice. Bueno, ¿qué les parece si lo hacemos juntos? Rápido, antes de que se nos vaya el tiempo. Maestra, yo solo tengo duda de cómo ponerse el sobre 2. Ah, es diagonal. Primero pones la variable base, donde pediste la base, y por altura, entre paréntesis. Después diagonal 2. Ok, maestra, gracias. Maestra, ya acabé el programa. A ver. Yo también ya lo acabé. Bueno. Romero, cariño. Romero, esa foto no es tuya, mi amor. Romero. Sí, es mía, maestra, es mi foto. A ver, prende tu cámara. ¿Ya me veo? Sí, mi amor, pero no parece. Tómate una actual, porque si yo pongo una de 20 años, pues claro. No parezco. Sí, maestra. Más tarde la cambio. A ver, mis vidas, ¿quién es Marco Antonio? ¿Dónde estás, Marco Antonio? Aquí estoy, maestra. A ver, mi vida, cuando pides los datos, yo te pido, por favor, dice, dame el área. ¿Cómo está eso que el usuario te va a dar el área? ¿Es lo que tú vas a calcular? No, ya vi que estoy mal. Entonces, primero tienes que pedir la base y después con otro cout tienes que pedir la altura. ¿Estás de acuerdo? Sí te acepta que tú pongas esos datos así, pero es una mala practice de la programación porque eso no se debe de hacer. Repito, los programas no van a ser para ustedes porque tú mismo no te vas a pagar para hacer programas.
ramas, ¿verdad? No. No, pues no. Sí, Entonces, entonces, otro consejo es que hagan un solo paréntesis, base por altura. Abren paréntesis, base por altura, cierran paréntesis entre 2, porque si no la altura se va a dividir entre 2 y se va a multiplicar. sí, maestra, entonces lo hago los dos en un solo paréntesis. Ujú. Isma. ¿Dónde estás, Ismael? Ismael, cariño. No, mi vida, así no es lo que acabo de decir. Así no. Que tienes que pedir la base y después la altura. ¿Sí? A ver, mis vidas, los mensajes mándenmelos en el grupo porque si no, tengo ya muchos grupos de otros semestres pasados y aparte tengo otro grupo. Ya se va a acabar mi tiempo, niños, se va a cortar. Nos vemos el miércoles. Adiós.